Idoia López Riaño, Margarita y la Tigresa, una de las más peligrosas terroristas y asesinas de ETA. Madrid, 1986. La ciudad despierta temprano, como siempre. Pero hay una diferencia: en la España de los 80, la rutina convive con una amenaza que no necesita presentaciones. ETA no solo mata. ETA escenifica. Y cuando decide que la capital es un escenario, cada esquina, cada semáforo, cada trayecto de trabajo puede convertirse en el lugar de un mensaje. Un mensaje escrito con sangre. En ese mapa aparece Idoia López Riaño, alias Margarita dentro de ETA, conocida por la policía y por los medios como La Tigresa. Nació en San Sebastián en 1964 y entró en la organización en 1984. No es un matiz, es una fecha. Porque entre 1984 y 1986 se concentra lo esencial de su historial delictivo atribuido y condenado: 23 asesinatos. Un número que no es una estadística, son 23 finales abruptos. 23 familias convertidas en escombros por un fenómeno que combina ideología, clandestinidad y técnica criminal. Historia criminal de Idoia López Riaño. La historia de López Riaño no se entiende como el relato de una criminal individual aislada. Se entiende mejor como una pieza en una estructura: comandos, disciplina, roles, obediencia, clandestinidad. Ese es el núcleo de la criminología del terrorismo. La violencia no siempre nace de un impulso, sino de una dinámica de grupo que va apagando el freno moral y sustituyendo nombres por etiquetas: objetivo, acción, enemigo. Antes de Madrid, antes del Gran Salto, está Guipúzcoa. En Irún, en el barrio de Beovia, el 16 de noviembre de 1984, Joseph Couchot, empresario, mantiene una costumbre simple: comer en un restaurante. Esa normalidad es precisamente lo que ETA explota. Según el relato de Memoria de Víctimas, 2 hombres y una mujer entran en el comedor y le disparan a corta distancia. Couchot muere allí, en un acto rápido, directo, sin épica: arma de fuego, proximidad, ejecución. La sentencia recoge condenas para José Ángel Aguirre y Ramón Zapira Intellechea, Comando Oker, y también para Idoia López Riaño por ese asesinato. Este primer tramo ya dibuja un patrón: el terrorismo selectivo que se apoya en vigilancia previa, rutinas observadas, y una idea central: la víctima es elegida por lo que representa, por lo que se dice que representa, o por lo que conviene que represente. Pasan unos meses. En Pasajes, el 26 de febrero de 1985, la escena vuelve a repetirse: un lugar cotidiano, un instante de vulnerabilidad, y el ataque. Ángel Manuel Facal Soto ya había salvado la vida días antes por una variación de planes. Pero el 26 sí aparece. Y, según el relato de Víctimas, varios terroristas se acercan y Idoia López Riaño le dispara un tiro en la cabeza, mortal. Después llega la coartada propagandística: ETA justifica el asesinato acusándolo de narcotráfico. La sentencia que se menciona en la Memoria de Víctimas habla de condena a José Ángel Aguirre, Ramón Zapira Intellechea e Irene Idoia López Riaño como autores, con indemnizaciones. Conviene detenerse un segundo: el crimen no termina en el disparo. El crimen continúa en la narrativa. La organización necesita un relato para sostener la acción ante los suyos, ante los dudosos, ante los simpatizantes. La víctima, ya muerta, es convertida en algo: traficante, colaborador, enemigo. Es una segunda violencia, simbólica, pero no menos real. Y el tercer episodio guipuzcoano, el 13 de mayo de 1985, vuelve a la lógica de la ejecución. En San Sebastián, Máximo Antonio García Claine, Policía Nacional, sale de un bar cercano a su casa. Según la Memoria de Víctimas, Ramón Zapira Intellechea se acerca por la espalda y le dispara en la nuca. Cuando cae, lo remata con 2 tiros en la cabeza. El autor huye en un coche donde van Idoia López Riaño y Arturo Cubillas Fontán. Y se menciona también a José Ángel Aguirre en el marco de las condenas. En términos criminológicos, esta etapa, la del Comando Oker, muestra una violencia de cercanía, donde el autor ve el cuerpo, escucha el golpe, controla el desenlace. Es un tipo de acción que, si se repite y se aplaude dentro del grupo, endurece: el acto deja de ser un umbral. Se convierte en un trabajo.
el salto a Madrid. Pero entonces llega Madrid. Y con Madrid, el salto cualitativo. Porque Madrid no es solo un lugar. Madrid es un altavoz. El 25 de abril de 1986, a primera hora de la mañana, un Land Rover de la Guardia Civil circula por el barrio de Salamanca, en un servicio vinculado a vigilancia de representaciones diplomáticas. En el cruce de Juan Bravo con Príncipe de Vergara, estalla un artefacto colocado en un vehículo. Mueren 5 guardias civiles y el resto de ocupantes resulta herido. Lo que importa aquí no es solo el resultado, es el método. Coche bomba. La violencia ya no apunta a uno, apunta a varios. El escenario se amplía. Y el terror, también. Las víctimas tienen nombre: Alberto Amancio Alonso Gómez, Juan José Catón Vázquez, Vicente Javier Domínguez González, Juan Carlos González Rentero y Juan Mateos Pulido. La Audiencia Nacional condenó a López Riaño a 370 años por estos 5 asesinatos. Cambio de modus operandi en el terrorismo, Comando Madrid. Cuando una organización elige el coche bomba, está tomando una decisión moral y estratégica. Acepta el daño ampliado como precio, y busca el efecto social, miedo, impacto mediático, agenda pública, como parte del objetivo. En Serie Negra se diría, no solo mata al ocupante del vehículo, mata la confianza de cualquiera que pasa cerca. Y aquí aparece el elemento que el público suele subestimar: el comando no funciona como un impulso. Funciona como una cadena. En el caso del Comando Madrid, las fuentes judiciales citan como integrantes a Idoia López Riaño, Iñaki de Juana Chaos, Antonio Troitiño, Juan Manuel Soares Gamboa, Inés del Río Prada, María Inmaculada Noble Goicoechea, y también se menciona a Esteban Nieto en la composición del grupo en 1986. Misiones de cada miembro del comando. Que nadie se engañe, no es una banda improvisada. Es una célula con roles: vigilancia, conducción, apoyo, ejecución, con medidas de clandestinidad y con una cultura interna donde cada operación que sale bien, se convierte en prestigio. Y el prestigio, en un grupo terrorista, es gasolina. Pasan menos de 2 meses. El 17 de junio de 1986, en Madrid, el objetivo vuelve a ser un vehículo. Pero el método cambia. Ya no es explosivo. Es arma de fuego. Según el relato recogido en Información sobre el Comando y en Síntesis de Caso, ametrallan el coche en el que viajan el comandante Ricardo Sáenz de Inestrillas, el teniente coronel Carlos Besteiro y el soldado Francisco Casillas. Es ametrallado y mueren los 3 ocupantes. La Audiencia Nacional condena a López Riaño a 87 años por su participación en este triple asesinato. Este cambio de método, del coche bomba al ametrallamiento, no es anecdótico. Muestra flexibilidad operativa y, sobre todo, una idea constante: el objetivo es el símbolo. Pero el símbolo se materializa en personas concretas. Personas con familia, con historia, con vida. 3 muertos. Un nuevo titular. Un nuevo golpe. Plaza de la República Dominicana, la masacre. Y entonces llega el 14 de julio. Y con el 14 de julio, el punto de no retorno para la memoria de Madrid. Cada mañana sale un convoy desde un cuartel de la Guardia Civil para dirigirse al campo de prácticas del curso de motoristas para la agrupación de tráfico. Ese día, el convoy no llega. ETA coloca una furgoneta bomba en la Plaza de la República Dominicana, y la hace estallar cuando pasan los vehículos. Resultado: 12 guardias civiles muertos y decenas de heridos, también civiles que estaban en la zona. Es el atentado más mortífero de ETA en Madrid hasta ese momento. De nuevo, nombres. 12 nombres. ¿Qué es lo que toda narración responsable debe rescatar frente al intento terrorista de reducirlo todo a un acto? Carmelo Bella Álamo, Juan Ignacio Calvo Guerrero, José Calvo Gutiérrez, Miguel Ángel Cornejo Ros, Ángel Manuel de la Higuera López, Javier Esteban Plaza, Andrés José Fernández Pertierra, Jesús María Freises Montes, José Joaquín García Ruiz, Santiago Iglesias Godino, Jesús Jiménez Jimeno y Antonio Lancharro Reyes. Y aquí, sí, hay compañeros y hay roles mencionados en fuentes públicas. El relato describe al comando estudiando rutinas y preparando el golpe como una operación planificada.
En esa reconstrucción, se cita la composición del comando López Riaño, de Juana Chaos, Troitiño, Esteban Nieto, Suárez Gamboa e Inés del Río Prada, y se atribuyen funciones operativas generales en la preparación, por ejemplo, aseguramiento de ubicación, colocación del vehículo, detonación a distancia, bajo órdenes de la dirección de ETA en esa etapa, vinculada a Santiago Arrospi de Sarasola, Santipotros. Lo que hace terrorista a un atentado no es solo la violencia. Es el diseño, el cálculo del impacto, la elección del símbolo y el desprecio por el daño extendido. Tiempo para la justicia, la vía Nanclares. Si el relato terminara aquí, sería incompleto. Porque la serie negra no se queda en el crimen, entra en el después. Y el después, para una terrorista condenada por 23 asesinatos, tiene 2 capítulos, justicia y cárcel. López Riaño es detenida en Francia en 1994, y finalmente entregada a España en 2001. Se acumulan procedimientos, sentencias, condenas nominales que superan los 2000 años, porque cada asesinato suma. La clave, la que siempre genera choque social, es esta. Las penas en España tienen un cumplimiento efectivo regido por límites legales y por el sistema penitenciario, vigente en cada época. Por eso la cifra de miles de años convive con salidas en décadas. Y entre medias, aparece un elemento que tú quieres explicar bien en el vídeo, la llamada vía Nanclares. No fue una ley mágica ni una amnistía encubierta. Fue, y aquí conviene decirlo con precisión, un itinerario de desvinculación y reinserción aplicado a presos de ETA que rompían con la disciplina del colectivo, se distanciaban de la organización, aceptaban el marco legal y asumían pasos verificables de rechazo de la violencia. El nombre viene de la prisión de Nanclares de la Oca, donde se concentró a parte de esos internos en un momento clave del debate penitenciario. ¿Qué implicaba, en la práctica, según fuentes periodísticas y planes públicos de reinserción? Primero, renuncia expresa a la violencia y desvinculación de ETA. Segundo, en muchos casos, petición de perdón y reconocimiento del daño, con matices importantes. Un plan integral donde el perdón no era condición para entrar, pero sí para acceder a beneficios penitenciarios concretos. Tercero, un compromiso con la responsabilidad civil en la medida de sus posibilidades, elemento que aparece en autos y noticias sobre libertades condicionales de arrepentidos. Polémica en la vía Nanclares. La vía Nanclares fue polémica porque abrió una fractura emocional, para muchos. Reinserción y terrorismo no caben en la misma frase cuando hay asesinatos múltiples. Para otros, un Estado de Derecho debe sostener sus principios también cuando el preso es odiado, reinserción, individualización del tratamiento, legalidad. Esa tensión, ley frente a dolor, es el material dramático más potente que tienes para el cierre del vídeo. En López Riaño esa tensión se hace visible, se acogió a esa vía y firmó documentos de perdón, pero al mismo tiempo, el debate sobre su progresión y permisos chocó con el hecho de que solo reconociera 2 de los asesinatos atribuidos. Ese contraste, gesto penitenciario frente a asunción parcial, explica por qué su caso fue tan discutido públicamente. La puerta se abre. Idoia López Riaño sale de prisión en junio de 2017, tras 23 años. En ese instante se producen 2 realidades simultáneas. La del sistema penitenciario que ejecuta una normativa, y la de las víctimas que sienten que ninguna norma devuelve lo perdido. Y ahora, la lectura criminológica final, la que ata todo lo anterior. ¿Cómo se fabrica una terrorista operativa? No con un solo motivo. Con una convergencia. Con una ideología que ofrece una moral alternativa, matar no como crimen, sino como acción. Con una célula que refuerza el compromiso y reparte culpa. Con un repertorio de técnicas violentas que sube de nivel cuando el grupo exige resultados. Y con la deshumanización del objetivo, que convierte a una persona en uniforme, y al uniforme en diana. En Guipúzcoa, el arma de fuego a corta distancia. En Madrid, el salto a explosivos y ataques de alto impacto. Y en el centro de esa transición, una organización que decide qué se hace, cuándo se hace y a quién se convierte en objetivo. 23 asesinatos no son un pasado. Son una herida que no envejece. Y por eso, cuando alguien pronuncia la tigresa, España no escucha un alias. Escucha un año, 1986. Escucha un lugar, Madrid.
Y escucha, sobre todo, un recordatorio incómodo: el terrorismo no solo mata personas. Intenta dominar el relato de un país entero. ¿Te ha gustado? Déjame en comentarios a quién quieres que traigamos en los próximos días aquí en A Hierro Mata.